Muy buenas tardes. Iniciamos este segundo día de nuestra maratón de preparación a esa consagración o a esa renovación de nuestra consagración a la Santísima Virgen. Vamos a hacer nuestra oración fundiéndonos en la voluntad de Dios a través de la voluntad de la Santísima Virgen. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Madre, me fundo en tu voluntad. Ven, Virgen María, a pensar en nuestras mentes, a mirar en nuestros ojos, a escuchar en nuestros oídos, a respirar en nuestros respiros, a hablar en nuestras bocas, a circular en nuestra sangre, a palpitar en nuestros corazones, a moverte en nuestros movimientos, a sufrir en nuestros sufrimientos, y nuestras almas unidas a tu voluntad sean los crucifijos vivientes, inmolados para la gloria del Padre. A orar en nosotros, y después ofrécele a Jesús esta oración como nuestra, para satisfacerle por las oraciones de todos y darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, voy a volver a la primera diapositiva, a la diapositiva de presentación, porque me parece importante que todos conozcamos el significado de este logo que hemos tomado para nuestros talleres, porque no es un logo personal, es un logo comunitario, porque él encierra el objetivo y el espíritu con que se preparan y se realizan estos talleres. Y por tanto, pues tiene que impregnar el espíritu y el objetivo de todos cuantos participamos en estos talleres. Vemos como figura central a la Santísima Virgen María, que lleva consigo al niño Jesús, coronada, porque ella siempre nos acompañará como reina, como madre no solo de Jesús, sino también madre nuestra, y como maestra, porque todo su ser, su vida, sus ejemplos, sus enseñanzas, son para nosotros una guía, una luz, una dirección, dentro hacia la cual caminamos tomados de su mano, bajo su mirada maternal, bajo su protección. La figura de la Santísima Virgen y la de Jesús tienen el color azul, el azul del cielo, porque toda María es un cielo para Jesús y todo Jesús es el cielo de María. De todo el ser de ella y del ser de Jesús brota la palabra fiat. Jesús vivió en un ininterrumpido fiat al Padre. Y nuestra Santísima Madre, toda ella, fue un fiat ininterrumpido al Padre por Jesús. De todo su ser no salió sino la palabra fiat. Y con ella vamos hacia el reino. Todos hacia el reino por María, en María y con María. Y el fondo anaranjado es el sol de la divina voluntad, dentro del cual
ella vivió sumergida. Fue toda su vida, la inundó por dentro y por fuera. Es que este logo que siempre va, con el que vamos a iniciar todos nuestros trabajos, vaya llenando nuestro espíritu de este ser de María y ser de Jesús en el reino de la divina voluntad. Esta perfecta consagración a la Santísima Virgen, hablamos de una perfecta, porque hacia allá queremos llegar. No va a ser solamente un acto de donación total, es una vida, es un estado de unión con María. Veíamos ayer que tenemos el deber de renunciar al espíritu del mundo. Esa es la voluntad de Dios, que renunciemos al espíritu del mundo. Ya lo hicimos inconscientemente para muchos en el bautismo a través de nuestros padres y padrinos. Luego, las varias veces que hemos renovado esas promesas del bautismo. Pero ya conscientes de ese deber, ahora nos toca una tarea: combatir ese espíritu del mundo que se ha infiltrado en nosotros. Hemos podido hacer un examen de cuánto ese espíritu se ha metido en nosotros. Ahora nos toca, con la ayuda de nuestra Santísima Madre, combatir ese espíritu del mundo que hay en nosotros. Porque si queremos que Dios nos hable, si queremos escucharle, debemos, como María, no oír al mundo, ni dejarnos inficionar por su espíritu. Recordemos lo que veíamos ayer. ¿Cuál es ese espíritu del mundo? Conjunto de personas, y ahí entran amistades, aún parientes, o personajes de la farándula del mundo, doctrinas y obras que bajo la dirección de Satanás se oponen al reino de Cristo. Esto lo tenemos que tener muy claro. El mundo está bajo la dirección de Satanás. Hablar del espíritu del mundo es hablar del espíritu de Satanás, que es totalmente opuesto al espíritu de Cristo. Y si nosotros buscamos el reino de Cristo, tenemos que establecer en nosotros absolutamente el reino de Cristo. Este mundo, que sabemos que son modas, costumbres, y que van contra nuestra salud muchas veces. Todos sabemos hoy cómo se ha puesto de moda el culto al cuerpo. Eso es del espíritu del mundo. Y por el culto al cuerpo, ¿qué no se hace? Se gastan enormes cantidades de dinero. Se han expuesto hasta perder la vida por cirugías innecesarias, dietas, operaciones. Antes no se podía levantar temprano para ir no había tiempo para asistir a la Santa Misa, pero hoy sí se puede madrugar para ir al gimnasio, para mantener una buena figura. Todas esas son cosas del mundo. El mundo también nos lleva a trabajar por nuestro propio prestigio, por nuestra fama, por estar al tanto de la moda. Hoy los tatuajes se volvieron una moda y casi hasta necesarios para que el mundo te aprecie. Sabemos todos cuánto
van contra la salud, esos mismos tatuajes, y aún contra las buenas costumbres. Antes se decía que la piel y la muralla eran el papel del canalla, pero hoy ya eso se ha perdido. Ese apego al placer, a los juegos, a veces quitan el gozo íntimo del hogar. A veces por el apego a un programa de televisión del que no nos podemos desprender, se desatienden los hijos o los deberes del hogar. No hay tiempo para el conocimiento de Dios. A veces se dice, estudia el catecismo, no lee la Sagrada Escritura, no, pero es que no me queda tiempo. Y se pone a revisar el día y en qué ha empleado el tiempo, en hablar con las vecinas por teléfono o hacer visitas innecesarias, en leer revistas de la farándula, en estar pegados al televisor a un programa. ¿Y cuántas veces todas esas cosas quitan la paz de la conciencia? Ahora, huir del mundo, podemos decir, pero ¿cómo huimos si estamos del mundo? No es encerrarnos en un convento o irnos al desierto o volvernos cartujos o anacoretas, no. Nos toca estar en el mundo porque Jesús nos puso en el mundo, pero es negarnos firmemente a pactar con todo lo que es del mundo, para que eso que es del mundo no nos envuelva con sus atractivos. Porque a veces es tanta la presión social de amistades de los mismos hijos, a veces del mismo esposo o de los parientes, que hacen sobre cada uno que te van obligando a adaptar las costumbres del mundo solo para tenerlos contentos. Entonces ese negarnos firmemente es una prudencia santa, porque nos estamos preparando para vivir como hijos y esclavos de la esclava del Señor. Si nuestra Santísima Madre, la criatura más alta que ha existido en dignidad, en amor, en santidad, se llamó y se nombró a sí misma la esclava del Señor, ¿cómo nosotros nos vamos a negar a ser esclavos de la esclava del Señor? Entonces, como hijos de ella debemos odiar a Satanás y a sus obras, que son esa falsedad y el pecado. También al mundo, a sus pompas, a sus vanidades, a sus máximas engañosas, a sus actividades seductoras. Vamos a detallar un poco esto para que se nos facilite ese combate a eso del mundo que pudo habérsenos pegado y que llevamos con nosotros. ¿Cómo vamos a combatir? Primero, hay que huir de las ocasiones peligrosas. El alma que aspira a santificarse debe renunciar de buen grado a los espectáculos, en donde en gran parte inocula el mundo su veneno. El que ama el peligro perecerá en él. Esos espectáculos, novelas, hoy yo digo que podemos contar en la mano las novelas ejemplares. Hoy las novelas no hablan sino de adulterio, de infidelidad, de deshonestidad, de envidia, de venganza. Eso es lo que trae. Y a veces los protagonistas son los que más están resaltando el mal como bien. Con una máxima engañosa, el amor. Y nos creemos que precisamente el amor justifica todo eso.
Porque esas imágenes hacen daño, porque van calando en el alma. Y aunque solo llenen nuestra imaginación y vayan sembrando en nosotros el deseo de continuar contemplando lo que ofende a Dios, es suficiente para evitarlo. Mortificarse plenamente para alcanzar la perfecta unión con Dios. A nada renuncia quien deja todo por Dios. Si nosotros queremos llevar una vida de unión con Dios, necesitamos mortificarnos. Mortificarnos de esos placeres o diversiones que nos quitan el tiempo para la oración, para impregnarnos de las verdades de Dios, para cooperar con otros en el conocimiento de Dios, en la tarea de la evangelización, así sea de los propios hijos. Porque a veces no hay tiempo ni siquiera para hablar de Dios con los hijos, porque estamos metidos en las cosas del mundo, la televisión, los videojuegos, el internet, que han invadido el tiempo de niños, jóvenes y adultos. Avivar la fe, porque la fe es la que nos da la victoria contra el mundo. ¿Qué es la fe? La fe es la respuesta que damos a ese Dios que se nos manifiesta, que se nos revela. Cuando Dios me manifiesta algo de su verdad, de lo que a Él le agrada, de lo que a Él le desagrada, de lo que Él es y tiene que ser para nosotros, nosotros le respondemos con la fe. ¿Cómo? Creo. Creo en lo que me dices. Acojo en mi alma lo que me dices para vivirlo. Abrazo lo que me dices y quiero hacer lo que te agrada. Esa es la fe en la práctica. ¿Cómo vivamos la fe? Con el conocimiento de la verdad, meditación de las Sagradas Escrituras, estudio del catecismo, de la vida de los santos, porque en la vida de los santos Jesús se nos comunica. Ahora, guiados por esta fe, si la vamos avivando, si va volviéndose cada vez más sólida en nosotros y más adulta, es la fe la que nos va a dar el valor para oponernos a esas falsas apariencias que nos da el mundo. Nos va a dar la fuerza para adherirnos firmemente a todo lo de Dios, a todo lo divino. Conociendo nosotros las palabras de Jesucristo, podemos contrarrestar las máximas perversas del mundo. Por ejemplo, hablábamos ayer y que hoy está muy en moda. Miren, casi en Colombia, por ejemplo, que estamos próximas a unas elecciones, casi todos los candidatos con gran orgullo y aparente sabiduría y equivocada sabiduría hablan de la muerte digna. Estamos de acuerdo por una muerte digna, apoyar una muerte. ¿Qué es la muerte digna para ellos? La eutanasia. Esa es una máxima perversa. ¿Y cuáles son las palabras de Jesucristo? ¿Cuál es la muerte digna para Jesucristo? El que muere en gracia de Dios, el que muere con la asistencia de los sacramentos. Esa es la muerte digna. La muerte de aquel que asume ese momento como un paso a la verdadera vida. El que abraza la cruz, porque la eutanasia es para huir de la cruz, para que no sufra más, para que no siga sufriendo, porque no quiero sufrir más. Cuando Jesús dice que una característica del verdadero cristiano es el amor a la cruz. El que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Esa es la máxima de Cristo.
Y el mundo dice, haz lo que a ti te gusta, renuncia a la cruz con la eutanasia. Y eutanasia para niños y para adultos. ¡Qué dolor! A sus halagos, ¿qué promete el mundo? ¿Con qué nos halaga el mundo? Con lo efímero, con lo que perece, con una belleza física, con un dinero que da la capacidad de poseer lo que quieres, pero que te va llenando de tantos vicios. En cambio, Jesús nos halaga con sus promesas eternas. El mundo nos ofrece un camino ancho, Jesús nos ofrece un camino estrecho. El que ame su vida la perderá, el que pierda su vida por amor a mí la ganará. Esas son las promesas de Cristo. Renunciar a los escándalos y a los malos ejemplos que da el mundo. ¿Cuánto escandaliza una moda impúdica que va contra el pudor de la mujer, como las que se ven ahora, que si acaso se cubren parte del dorso? Los diseñadores ahorita su propósito es desnudar a la mujer y afeminar al hombre. Sin embargo, se sigue la moda. Eso es un escándalo. Esas modas producen escándalos porque llevan a otros a pecar. Pero se siguen esos malos ejemplos. Mientras tanto, Dios nos pide un testimonio de una vida irreprochable, como la pide su palabra, porque la belleza de la mujer no está en lo exterior, la belleza de la mujer está en su interior. Considerar la vanidad del mundo. Todo lo del mundo perece, se acaba. Dinero, belleza, fama, poder, amistades. Todo eso pasa. Por eso nos toca a nosotros afirmarnos en lo que permanece. Solo Dios permanece, solo Dios no se muda. Y con Dios su verdad, dice Santa Teresa. Todo lo demás se desvanece, las amistades, el afecto a las criaturas y de las criaturas hacia nosotros. Hoy son amigos, mañana se vuelven enemigos. Porque todo lo del mundo es mudable. Lo único permanente está en Dios, en su verdad. La más alta dignidad, dice Jesús, del hombre está en su vocación a vivir una vida de íntima comunión con Dios. Esa es la verdadera dignidad del hombre. La más alta dignidad del hombre, dice el catecismo, radica ahí, en su vocación a vivir en íntima comunión con Dios. Pero el mundo dice lo contrario. La más alta dignidad del hombre está en poseer muchos bienes, en ser una persona famosa, en ser un reconocido profesional, en tener poder para gobernar y poder influir en muchos. Eso dice el mundo, pero todo eso pasa. Y algo fundamental, y en lo que tenemos que poner mucho cuidado, porque esto sí que se nos infiltra muy sagazmente en el corazón, y es el respeto humano, el vivir a expensas del qué dirán. Y esa atención al qué dirán es una de las actitudes más viles e indignas de un cristiano y una de las más injuriosas contra Dios. ¿Por qué? Porque ¿cuál debe ser la atención del cristiano?
todo lo que hagas, hazlo para la gloria de Dios. Nuestra atención tiene que estar en agradar a Dios en lo que hacemos, no en agradar a la criatura. Ahí tiene que estar nuestra atención. Y el qué dirán nos lleva a pensar en las criaturas. Entonces, actuar para complacerlas, para no darles motivos de habladurías, para que no me critiquen, para que no se burlen, para que no vayan a decir, para que no vayan a pensar, para sentirme bien en medio de ellas. Y por estar apegados a ese que dirán, ¿cuántas veces hacemos lo que se hizo con Jesús y Barrabás? Posponemos a Dios para escoger a Barrabás. Posponemos a Dios para agradar a las criaturas, para complacerlas, para ganarme su estima, su alabanza. Y se abandonan los deberes religiosos, fácilmente se abandona una práctica piadosa a la que estaba acostumbrada por complacer a las criaturas. Se deja a Dios por el hombre. Y el mejor modo de vencer al mundo, y este consejo es muy sabio, es asumir desde el primer momento una actitud decidida, clara e inquebrantable de renunciar para siempre a sus máximas y vanidades. Actitud decidida. No hay que dejarlas para mañana, ya, desde hoy. Clara, no una cosa vaga. Yo decir, sí, yo voy a renunciar al mundo. No, yo tengo que revisarme. ¿Qué hay en mí que todavía tiene el espíritu del mundo? Concretar, inquebrantable. Si nos hemos decidido y ya tenemos claro, vamos a darle muerte a eso, apoyados en la gracia, porque estemos seguros que Jesús no nos las va a negar, porque vamos a hacer lo que Él nos está pidiendo. Y de esto, pues nuestra Santísima Virgen no vivió nada de esto, porque el espíritu del mundo nunca entró en ella, pero ella sí vivió el espíritu de Cristo perfectamente. Y en ella encontraremos siempre la sencillez, la humildad, la pobreza, el sacrificio, el ocultamiento, el no querer aparecer, el no buscar el buen nombre, el no considerarse por encima de los demás, ni querer que la miren por encima de los demás. Luego Jesús, cuando inicia a Luisa en este caminar, se lo dice: si tú no alejas de ti ese pequeño mundo que te rodea, pensamientos, afectos e imaginaciones hacia las criaturas, yo no puedo entrar completamente en tu corazón y tomar estable posesión de él. Este murmullo continuo de tu mente es un obstáculo para mí, que soy un esposo ciertamente celoso. Es indispensable entrar en este camino. En las Sagradas Escrituras también nos hacen este llamado. En la primera carta de San Juan, porque todo aquello que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Y por supuesto, ese creer tiene que ser con obras. El mundo pasa, sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. En la primera carta del apóstol San Pedro nos dice: toda carne es como hierba,
y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. ¿Y cuánto dura la flor de una hierba? Ni un día siquiera. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Que no podemos estar con Dios y con el mundo, ¿no? O con Dios o con el mundo, igual con el dinero. No podemos servir a Dios y al dinero, no. O servimos a Dios o servimos al dinero. Aquí no hay intermedios. Puntos medios no los hay. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? Ese es el interrogante que tenemos que hacernos. ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo, y mucho menos siervo de María, ¿no? Si no somos de Cristo, tampoco somos de María. Frente a este combate contra el mundo, la Santísima Virgen es nuestra fuerza, porque ella nos conduce necesariamente a Jesús. Si realmente nos entregamos plenamente a ella, esa es la condición. En la imitación de Cristo se nos dice, tomando estas palabras de Cristo de que el que le sigue no ande en tinieblas, a través de esa palabra Cristo nos amonesta que imitemos su vida y sus costumbres si queremos verdaderamente ser alumbrados y libres de toda la ceguedad del corazón. Que nuestro estudio sea pensar en la vida de Jesucristo, y para esto nos ayuda muchísimo las horas de la pasión, meditarlas diariamente. De ahí la importancia de pertenecer a un reloj viviente. Eso nos ayuda mucho. Porque la doctrina de Jesucristo excede a la de todos los santos, sin dejar de ser la de los santos importante, pero la de Cristo la supera. Y es así como obtenemos el Espíritu de Cristo. Y si obtenemos el Espíritu de Cristo, Él será para nosotros un maná escondido, nos dice la imitación de Cristo. Muchos oyen el Evangelio, pero gustan poco de él, porque no tienen el Espíritu de Cristo. ¿Cuántas veces salimos de misa y no sabemos cuál fue el Evangelio? Ni lo preparamos antes de ir a la misa, ni lo retomamos después que venimos de misa. Para vivirlo, es que el Evangelio de cada día es para vivirlo. Por eso el que quiera entender plenamente y saborear las palabras de Cristo, conviene que procure conformar con él toda su vida. Cuán presto se pasa la gloria del mundo. ¿Cuántos perecen en este siglo por su vana ciencia, que cuidan poco del servicio de Dios? Porque eligen ser más grandes que humildes. Por eso se hacen vanos en sus pensamientos. Tenemos que elegir ser más humildes que grandes. ¿Cuál es el verdaderamente grande? El que tiene caridad. El que se tiene por pequeño. El que tiene en más a los demás. El que no busca la honra ni el ser encumbrado por su fama. Eso lo debemos detestar porque nos pone en peligro. Es prudente el que todo lo terreno tiene por estiércol para ganar a Cristo. Así dijo San Pablo, todo lo considero basura para ganar a Cristo. Y la verdadera sabiduría está en hacer la voluntad de Dios y hacer a un lado nuestra voluntad. Lo dice la imitación de Cristo en el libro segundo, numeral 6.
También en los escritos de la sierva de Dios encontramos sabias lecciones para este combate contra el mundo. Y también contamos con su ayuda, porque para quienes entramos en este reino y en nuestra segunda mamá. Y ella ha prometido ser inseparable de nosotros, poner todo lo de ella a nuestra disposición, para que podamos encontrar todo cuanto necesitamos para vivir este reino. En el volumen 6 dice Jesús, no, le está hablando Luisa a Jesús. ¿Y qué le pide? La única petición que Luisa le hace es esta, que yo no vea las cosas de esta tierra más que como estiércol y fango, que era la recomendación que nos hacía la imitación de Cristo y el ejemplo de San Pablo. Que no me tome otro placer que solo en ti, y que todo mi honor no sea otro que la cruz. Y Jesús se lo aprueba. Si tú hicieras de manera diferente, perderías la pureza de la mirada, le dice él. Porque el ojo que se recrea con las cosas del cielo me ve a mí. Quien se recrea de las cosas de la tierra tiene la virtud de ver las cosas de la tierra, no más. Y porque las ve diferentes de lo que son, las ve y las ama. ¿Sí? Porque se ven engañosas, se ven apetecibles, se ven como bien. Y ahí caemos en el engaño. Y continúa este consejo tan importante y que debemos grabarlo. La primera mina que se debe arrojar en el interior del alma es la mortificación. Cuando esta mina se pone en el alma, echa por tierra todo. Y todo es todo lo que no conviene, todo lo del mundo. E inmola todo a Dios. Y es que realmente para nosotros poder realizar este combate contra lo que del mundo se nos ha pegado o se nos ha adentrado en el alma, necesitamos la mortificación para empezar a renunciar a ese placer, a esa distracción, a esa costumbre, a ese gusto que va con el mundo. Ahí vamos a encontrar la fuerza, porque ella inmolará todo a Dios. Porque en el alma hay como tantos palacios, pero todos de vicios, como sería el orgullo, la desobediencia, tantos otros vicios. Y la mina de la mortificación, derrumbándolo todo, reedifica muchos otros palacios de virtudes, inmolándolos y sacrificándolos todos a la gloria de Dios. El recto obrar. Este recto obrar contradice el que dirán. Y Jesús le enseña a Luisa eso. Le dice, cuando ella le pregunta que cómo hacer, ¿sí? Cuando la gente pues no está conforme, dice, tú actúa con sencillez y simplicidad, sin importarte el pro y el contra de las criaturas. Y esa tiene que ser nuestra actitud. Y ese es el recto obrar. Obrar con sencillez y simplicidad, con el único deseo de agradar a Dios. Y no nos debe importar el pro o el contra de las criaturas. Este recto obrar mantiene encendido el amor divino en el alma, pero el obrar no recto apaga ese amor. Es mi costumbre, dice el Señor en el volumen 22, pedir pequeños sacrificios. El privarse de un placer, de un deseo, de un pequeño interés, de una vanidad. El desapegarse de una cosa que le parezca que no le puede hacer daño. Estas pequeñas pruebas sirven como pequeños apoyos para poner el gran capital de mi gracia.
para disponerlas a aceptar sacrificios mayores. Y cuando el alma me es fiel en las pequeñas pruebas, entonces yo abundo en mi gracia y pido sacrificios mayores para poder abundar más en el dar, y en ella hago los portentos de santidad. Cuando Jesús dice es mi costumbre, es porque lo hace con todos. Pedir pequeños sacrificios, pequeños. Si somos fieles, Él podrá confiarnos y darnos la oportunidad de hacer sacrificios mayores hasta llevar a hacer de nosotros un portento de santidad. Pero ¿qué pasa si no hacemos esos pequeños sacrificios? ¿Cuántas santidades tienen principio por un pequeño sacrificio? ¿Cuántas, con haberme rechazado un pequeño sacrificio, pareciendo a ellas que fuera cosa de nada, han permanecido raquíticas en el bien, cretinas en el comprenderlo, débiles en caminar el camino que conduce al cielo? Pobrecitas, se ven arrastrar y lamer la tierra de dar piedad. Por eso, hija mía, y atención a esto que Jesús nos dice, se necesita más atención a los pequeños sacrificios que a los grandes, porque los pequeños son la fuerza de los grandes y disponen a Dios a dar la gracia y al alma a recibirla. Pequeños sacrificios, soportar una incomodidad, no quejarme. Ya contemplando esta vida de nuestra Santísima Madre, vamos a encontrar en este segundo día unas lecciones muy importantes que fortalecen este combate contra el espíritu del mundo en nosotros. En este segundo día, la Sacrosanta Trinidad sonríe al ver la Inmaculada Concepción, porque ve en ella todo lo que siempre Él quiso para la humanidad, para la criatura. Nos acercamos a ella considerándonos lo que somos. Somos muy pobres, lo reconocemos, le estamos diciendo a la Virgen. Pero sabemos que tú nos amas como mamá y esto nos basta para arrojarnos en tus brazos a fin de que tú tengas compasión de nosotros. Porque cuando uno, después de leer esto que leímos y que reflexionamos, se pone a ver, sí, cuánto me falta. Soy pobre de virtud. Soy pobre de grandeza espiritual. Y le pedimos a la Virgen que nos abra los oídos del corazón. Esos son los que tenemos que tener abiertos ahora para escuchar sus dulces lecciones. Con la confianza le decimos, tú, mamá santa, purificarás mi corazón con el toque de tus dedos maternos, para que encierre en él el celestial rocío de tus celestiales enseñanzas. Ya reconociendo lo que somos, pero confiando en ella, entonces nos disponemos a escuchar lo que ella nos enseña. Y así nos dice: si tú supieras cuánto te amo, confiarías más en tu mamá y no dejarías escapar ni siquiera una sola de mis palabras. Tú debes saber que no solo te tengo escrita en mi corazón, sino que dentro de este corazón tengo una fibra materna que me hace amar más que madre a mi hija. Y entonces ella nos empieza a contar lo que Dios hizo en ella. Dice: en cuanto el querer divino se volcó sobre mi germen humano para impedir los tristes efectos de la culpa, la divinidad sonrió
se puso en fiesta al ver mi germen, aquel germen humano puro y santo, como salió de sus manos creadoras en la creación del hombre. Esa fue la felicidad de Dios, ver en María nuevamente lo que perdió en Adán y Eva. Y entonces el fiat divino hizo el segundo paso en mí, llevando este germen humano, por él purificado y santificado ante la divinidad, a fin de que se volcara a torrente sobre mi pequeñez en acto de ser concebida. El Padre Celestial vertió en mí mares de potencia, el Hijo mares de sabiduría, el Espíritu Santo mares de amor. Así que yo quedé concebida en la luz interminable de la divina voluntad. Es esa luz la que mostramos en nuestro logo. Porque allí quedó sumergida, allí fue concebida, allí vivió y allí permanece. Y ella, para corresponderle, dice, no pudiéndolos contener, formaba olas altísimas para enviarlas nuevamente como homenaje de amor y de gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Enseguida brotó en su corazón el deseo de corresponder. Y entonces se establece entre la Santísima Trinidad y la Virgen una competencia de amor. Obviamente, los mares que ella enviaba nunca podían superar los de Dios, porque eran los mares de una criatura. Pero ese gesto de ella hacía sonreír a la Santísima Trinidad, de ver el esfuerzo de esa pequeña por corresponderle en amor. Por eso dice ella, entre Dios y yo hubo siempre fiesta, nada nos negábamos recíprocamente. Yo no le negué jamás nada y él tampoco. Pero ¿sabes tú quién me animaba con esta fuerza raptora? La divina voluntad, que como vida reinaba en mí. Por eso la fuerza del Ser Supremo era la mía, y por eso teníamos igual fuerza para raptarnos mutuamente. Y aquí está el secreto. Porque Dios quiere que no le neguemos ningún sacrificio, por pequeño que sea. Dios quiere que combatamos todo ese espíritu del mundo en nosotros. Dios quiere que se establezca su espíritu en nosotros, pero eso no lo podemos hacer solos. Eso lo hará cuando su voluntad actúe en nosotros, cuando nos unamos a su voluntad, porque es en su voluntad donde vamos a encontrar esta fuerza y esta victoria. Y eso es lo que la Virgen nos enseña. Por eso nos dice, ahora, hija mía, escucha a tu mamá. Debes saber que yo te amo mucho y quisiera ver tu alma llena de mis mismos mares. Claro, porque es que todo lo que una verdadera mamá posee quiere dárselo al hijo o a la hija. Todo lo de ella es para sus hijos y así es la Santísima Virgen. Estos mares míos están llenos y quieren verterse. Ella no está contenta con que esos mares de sabiduría, de potencia y de amor con que Dios la inundó sean solo de ellas, ¿no? Ella quiere que esos mares se viertan sobre nosotros. Quiere dárnoslo. Quiere ver en nosotros esos mismos mares suyos. Pero para hacer esto, debes vaciarte de tu querer, de tu voluntad, a fin de que el querer divino, la voluntad divina, pueda hacer el segundo paso en ti. Porque ese segundo paso que se hizo en ella, ella quiere que se haga en nosotros. ¿Para qué? Para que esa voluntad divina
constituyéndose principio de vida en nosotros, llame la atención del Padre Celestial, del Hijo y del Espíritu Santo, para que también ellos se vuelquen sobre nosotros con sus mares desbordantes. Pero eso ellos, para hacerlo, quieren encontrar en nosotros su misma voluntad. ¿Por qué? Porque no quieren confiar a nuestra voluntad humana, que es voluble, que es inconstante, que es soberbia, que es infiel, sus mares de potencia, de sabiduría, de amor y de belleza indecibles. No. Tienen que encontrar su voluntad. ¿Y cómo vamos a hacer eso? Aquí la Virgen nos empieza a dar su lección. Hija querida, escucha a tu mamá. Pon la mano en tu corazón, dime tus secretos. ¿Cuántas veces has sido infeliz, torturada, amargada porque has hecho tu voluntad? Nos llama a un examen. ¿Para qué? Para que sepamos que vamos a tener necesidad de no querer nuestra voluntad, sino la de Dios. Si reconocemos los males que esa voluntad humana ha provocado en nosotros, entonces sentiremos deseos de la voluntad de Dios y anhelo de morir a nuestra propia voluntad. Mira, tú has puesto fuera una voluntad divina y has caído en el laberinto de los males. ¿Cuántas cosas hemos hecho que desagradan a Dios? Ella quería volverte pura y santa, feliz y bella, de una belleza encantadora. Y tú, con hacer tu voluntad, le has hecho la guerra. Y con dolor la has puesto fuera de su querida habitación. ¿Cuál es su querida habitación? Nuestra alma. Ella la creó para morar ahí. Escucha, hija de mi corazón. Esto es un dolor para tu mamá. El no ver en ti el sol del fiat divino, sino las densas tinieblas de la noche de tu voluntad humana. Pero ten valor. Una buena mamá, ¿verdad? Nos alienta, nos llena de esperanza. Si tú me prometes darme tu voluntad en mis manos, y es para decirle cuanto antes, madre, cuanto antes. Yo, tu mamá celestial, te tomaré en mis brazos, te pondré sobre mis rodillas y reordenaré en ti la vida de la divina voluntad. Y también tú, después de tantas lágrimas mías, formarás mi sonrisa, mi fiesta y la sonrisa y la fiesta de la Trinidad Sacrosanta. ¿Por qué lágrimas de ellas? Porque la Virgen llora de ver nuestra alma llena de vicios, de pecado, de malas costumbres, de espíritu del mundo. Y sabiendo que ese espíritu del mundo es opuesto al espíritu de su Hijo, pues le tiene que dar dolor. Ver la habitación de su Hijo tan llena de tinieblas. Bueno, cada uno de nosotros le decimos, Mamá Celestial, si tanto me amas, te ruego que no permitas que yo descienda de tus rodillas maternas. Y cuando veas que estoy por hacer mi voluntad, vigila mi pobre alma y encerrándome en tu corazón, la fuerza de tu amor queme mi querer. Así cambiaré tus lágrimas en sonrisas de complacencia. Eso es lo importante. Cambiar sus lágrimas en sonrisas de complacencia. Nos tiene que dar dolor ver llorar a la madre. Ella nos pide un compromiso. Nada, dijéramos, difícil de hacer, porque la Virgen nos sabe pequeños, no nos pide cosas difíciles. Hoy, para honrarme, vendrás 3 veces sobre mis rodillas, entregándome tu querer, diciéndome, mamá mía, quiero que mi voluntad sea tuya,
a fin de que me la cambies por la voluntad divina. Como estamos en la escuela de la Virgen, porque nos hemos matriculado para vivir en ese reino de la voluntad de Dios y ella es la maestra, pues estamos iniciando mucho menos que un preescolar, el grado más bajo. Y entonces, como estamos ahí, ella nos pone tareas pequeñitas. El deseo de la Virgen es que no hagamos nada con nuestra voluntad, sino todo con la voluntad de Dios a la que nos unimos para que sea ella la que actúe. Pero como a lo largo del día nos es tan difícil mantener eso ininterrumpidamente, pues nos pone una tarea pequeña. Bueno, hazlo, empieza por hacerlo siquiera 3 veces. Vuélvete a mí y me dices, mamá mía, quiero que mi voluntad sea tuya. O sea, le estamos entregando a ella nuestra voluntad, a fin de que me la cambies por la voluntad divina. Si lo podemos hacer más veces, mejor, pero por lo menos 3 veces. Y repetir lo más que podamos esta ejaculatoria. Soberana Reina, con tu imperio divino, abate mi voluntad, a fin de que surja en mí el germen de la divina voluntad. Y le estamos pidiendo con eso lo mismo. Al entregarle yo mi voluntad, pues abátela. Como quien dice, debilítala. ¿Para qué? Para que le dé campo a la divina voluntad y la divina voluntad forme su germen en mí, su germen, su semilla, empiece a crecer en mí. ¿Cuál es la práctica? Acordemos que nos vamos a ejercitar en la mortificación. Hoy me esforzaré por hacer con suma atención todos mis actos unida a tu voluntad, para que me vacíes de mi querer y reordenes en mí la vida de la divina voluntad. Va muy de la mano con el compromiso que ella nos pide. Hacer todo lo que nos toque hacer a lo largo del día de mañana, unida a esa voluntad. Nos esforzaremos para estar atentos a eso. Si se nos olvida, no importa, pero el mayor esfuerzo que podamos hacer. Con ese compromiso, vamos a alcanzar que la Virgen vaya reordenando en nosotros esa vida de la divina voluntad. Otra forma de decirle lo mismo. Mamá mía, te entrego mi voluntad y hago mía la tuya, con su fuerza y su potencia. Pierde mi voluntad en la tuya y dame la tuya para vivir. Bien, con estos sentimientos y este gran anhelo de seguir en pos de la Madre, de su mano, dentro de su corazón, vamos a darle gracias a Dios, a Jesús, por habernos dado esa Madre. Dulce Jesús mío, unido estrechamente a ti, quiero darte el testimonio de mi amor, de mi agradecimiento y de todo lo que la criatura está en deber de hacer para contigo, por haber tú creado a nuestra Reina y Madre Inmaculada, la más bella, la más santa y un portento de la gracia, por haberla enriquecido con todos los dones y también por haberla hecho Madre nuestra. Esto lo hago a nombre de todas las criaturas, pasadas, presentes y futuras. Quiero tomar cada acto de criatura, cada palabra, cada pensamiento, cada latido y cada paso, y en cada uno de ellos decirte que te amo, te doy gracias, te bendigo, te adoro por todo lo que has obrado en tu Madre Celestial y Madre nuestra. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En la voluntad de Dios, siempre. Una buena tarde para todos.